Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Listo. Hola, Claudia. Bien, bien, buenos días. Un gusto poder participar de tu programa y muy complacido por esta oportunidad que me puedes brindar. No, muchas gracias a vos. Gracias por esta charla que vamos a tener. Me gustaría que me cuentes tu nombre. Te voy a preguntar cosas raras, ¿sabes? Pero a mí me gusta que la gente conozca a la gente también, más allá de los eventos. Ujú. Hay eventos e historias que nos pasan, pero también me gusta entender la persona o el ser que habita todos esos eventos raros. Así que si querés, me contás nombre y apellido, tu fecha de nacimiento y dónde vivís. A ver, bueno, yo soy Juan Martín García. Yo vivo en Dallas, en Texas, ya hace casi 7 años. Originalmente soy de Perú, soy peruano de Lima. Eh, bueno, soy de febrero del 73, ya estoy casi cerca de los 50, estoy con 49. Ok. Y bueno, acá pues nos ha tocado en los últimos 3 años vivir una experiencia de tipo UFO muy intensa, que involucra hechos muy trascendentes, no solamente para mi persona, sino también para la familia, ¿no? ¿Cómo se conforma tu familia? Bueno, mis padres están en Perú, ¿no? Pero yo actualmente yo vivo solo acá, en Estados Ok. Unidos. Tengo Y, una hija que vive en Miami con mi nieto, ¿no? Tengo un ok, nietecito. sí, ok. Sí, Sí, ¿y por qué estas son preguntas personales, pero a lo mejor hacen el tema? sí. ¿Por qué te fuiste de Perú? Oh, bueno, en busca de mejores oportunidades. Mi hija es norteamericana, mi hija mayor es norteamericana, entonces ella tenía esa posibilidad, ¿no? De brindarme la residencia y fue por eso que yo tuve que optar por esa decisión que para mí en ese momento, hace 7 años atrás, era lo más adecuado, ¿no? Y bueno, realmente al final el tiempo demostró que era lo correcto, ¿no? ¿Qué era lo que había que hacer? Muy bien. ¿Y a qué te Sí. dedicas ahí en Dallas? Bueno, ya hace casi 4 años que me dedico al sector de transporte. Soy conductor, trabajo para dos compañías de forma independiente. Yo brindo mis servicios a estas dos compañías y bueno, durante el día estoy transportando clientes mayormente desde los aeropuertos hacia hoteles, hospedajes, ¿no? Mayormente mi base de operaciones es el aeropuerto internacional. Ya hace 4 años que lo vengo haciendo esto a nivel, a tiempo completo, ¿no? Ok, entonces vos recibís gente de diferentes partes del mundo que llegan en avión a Dallas y Sí, desde el aeropuerto la llevas a su destino. así es, Muy bien, exactamente, sí. muy bien, muy bien. Muy bien, y estabas en Perú y de Perú tranquilamente te empujaron a que te muevas ahí a transportar gente que llega de diferentes partes del mundo hacia su lugar de destino. Muy bien. Quiere decir que Sí, así hablas con es. personas todo el día, ¿cierto? Todo el día estoy con bastante interacción, exactamente, Mm, y me mantengo en esa manera también ocupado, ¿no? Comunicándome con mis clientes. La claro. mayoría de ellos pues vienen de diferentes partes del mundo, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo fue tu primer encuentro, tu primer acontecimiento o qué fue lo que pasó? Sí, mira, durante el transcurso de mi infancia y adolescencia, tuve ahí en Perú algunas experiencias. Te cuento la que más me impactó. Yo tenía 6 años aproximadamente. Yo recuerdo estar dormido en mi habitación, era un niño, cuando de pronto despierto de forma súbita en la madrugada y me di cuenta que no me podía mover. No podía, yo en esos momentos empecé a sentir pánico porque vi la puerta de mi dormitorio abrirse ligeramente y entrar a mi habitación cuatro eh, siluetas humanoides, porque era oscuro, pero yo sí podía distinguir la forma humanoide, muy altos, el cuello largo, la cabeza pequeña. ¿Pequeña, Rodeaban mi cama, la cabeza pequeña o grande? no, la cabeza media pequeña. Media, o Sí, desproporcionada era, en relación al cuerpo. no, Eran muy altos y en la cabeza relación al cuerpo, parecía sí, chiquita. O eso. sí, la cabeza parecía chiquita, sí, la cabeza no era proporcional a la Déjame ver. anatomía.
Mm. pero sí recuerdo que eran muy altos. Bueno, yo estaba paralizado totalmente, yo lo único que podía mover eran mis ojos. Entraba yo en un pánico porque eran niños, 6 años, estas entidades rodeaban mi cama. Yo en esos instantes quería llamar a mis padres, pero no podía. Entonces, en esa desesperación, yo no sé, analizando ya después, yo no sé si ellos me inducían a perder el conocimiento o yo lo perdía por el pánico que tenía. La cosa es que no recuerdo nada más hasta que vuelvo a despertar, ya estaba amaneciendo, quizás habrán transcurrido un par de horas aproximadamente, y yo despierto porque me ahogaba con mi sangre, me venía sangrado nasal. Entonces ahí es cuando ya yo puedo gritar, puedo llamar a mis padres, y entonces ellos venían a la habitación, ya estaba ya clareando, serían pues las 5 de la mañana, y me encontraban pues bañado en sangre, el polo, la camiseta con mi pijama con sangre. Ellos, mis padres, se asustaban, pero no creían lo que yo les decía, lo que yo había visto. Claro. Pensaban de que yo había tenido una pesadilla. Y yo también Sí, siempre con eso, pensé claro. que era una pesadilla, pero esto se repitió en 4 o 5 oportunidades más. Mm. En ese lapso, entre los 6, 7 años, tuve este episodio unas 4 o 5 veces más. Exactamente lo mismo. Gente que venía a mi dormitorio, yo entraba en parálisis de sueño y despertaba yo porque tenía el sangrado nasal. Ok. ¿Te llevaron al Eh, médico? ¿Te llevaron al médico para ver qué era? no, en esos No. momentos no, porque pensaban que yo tenía algún tipo de fragilidad capilar, que de Ah, repente sí, era sí. falta de vitaminas Sí, cosas o de algo niño. así. Pues Mm. mi mamá es enfermera, mi Ah, mamá ella es enfermera, entonces ella conoce bastante sobre estos temas, ¿no? Pero, bueno, es también cerca de esa edad, tenía yo 6 años, que tuve un episodio también muy impactante que yo recuerdo bastante. Fuimos de viaje hacia el norte de Lima con mis padres, mis hermanos, a una playa. Y yo desde niño siempre me alejaba del grupo familiar, me gustaba ser independiente y me alejaba yo hacia la naturaleza, a los bosques. Ay, O perdón. sí, no te preocupes. Salud, Tremendo, perdón. Sí, bueno. salud. Mm. Eh, bueno, entonces me gustaba mucho estar en contacto con la naturaleza, pero solo. ¿Y qué pasó esa tarde? Tenía yo 6 años, me alejé rumbo hacia unas lagunas que había como a unos 50 metros de la orilla del mar, solo. Yo no me he dado cuenta que un primito de mi misma edad me había seguido. Entonces, cuando yo llego a la orilla, al borde de la laguna, él me empuja, sin que yo me haya dado cuenta. Yo solo recuerdo que veía la luz arriba, bien arriba, y yo por más que yo quería salir, no podía, era imposible. ¿Sabías Me nadar? estaba... No, no, No. tenía 6 años. Ah, no No, sabías tenía nadar. 6 años. Solo recuerdo que cada vez iba viendo más oscuro, 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 oscuro. Y como que empecé a entrar en un estado de paz. Sí. Y de pronto, me cogieron del cabello y me sacaron. ¿Qué había pasado? Que una tía, hermana de mi padre, la hermana menor de mi padre, y había visto el panorama desde lejos y entonces ella ha corrido y ha llegado, digamos, en el último segundo ya, a sacarme. Eh, Cuando salvé de morir, definitivamente, Mm. salvé de morir. Cuando tengo 12 años, estuve yo con un amigo, con uno de los mejores amigos de esa etapa de mi vida. Estuve yo manejando una bicicleta con él, yo lo llevaba a él en el tubo de la bicicleta, él iba sentado, Mm. íbamos por la avenida, íbamos a una cita médica que él tenía. Cuando de pronto veo yo un destello poderoso, muy fuerte, y perdí el conocimiento. Un tráiler nos había atropellado por la parte, vino un tráiler a toda velocidad y nos atropelló, un tráiler, un camión grande. Yo salí despedido, yo me imagino que el destello este que yo vi era producto del impacto. Eh, Cuando yo reacciono, yo estaba sobre la pista, el camión se había dado la fuga, la bicicleta estaba destrozada y mi amigo estaba a unos metros más allá. Inexplicablemente yo no tenía ninguna lesión,
nada físico. Sin embargo, mi amigo, él sí estaba gravemente herido. Él falleció a los 3 o 4 días después. Y bueno, el daño que yo tuve fue obviamente emocional, ¿no? De todo de ese shock, de ese trauma que me quedó de ese accidente, ¿no? Pero digo, ahora por segunda vez hay un evento que pone en riesgo mi vida y que inexplicablemente salgo ileso nuevamente. Eh, transcurre Había mucho de tema paranormal. Yo lo vinculaba, como te comentaba en un inicio, a tema paranormal. A veces sonaban las cosas en la casa, o a veces en la madrugada, cuando estaba dormido, yo despertaba también súbitamente y escuchaba el televisor como lo encendían, o giraban la perilla, los canales, o Sí, escuchaba las clásicas canicas. Habían canicas que caían, sí. y cuando yo iba al lugar no había nada, Espera, ¿y en ¿no? tu casa le pasaba a alguien más o solo vos, solo a vos? Eh, yo creo que el entorno, somos 6 hermanos, yo creo que la mayoría lo percibía, pero como que no le prestaban la atención debida. Yo creo que sí, es más, mis padres sabían, porque yo les contaba lo que Claro. ocurría, lo que yo vivía, ellos eran testigos de que yo amanecía con sangre, ¿no? Pero como, no sé, como que mi familia es muy católica, yo estudiaba en un colegio jesuita, Claro. entonces, por ahí que, sí, por ahí que se resistían a aceptar lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Espera, Eh, espérame un minutito. De esos 6 hermanos que son, ¿vos qué número de sí, hermanos sos? el mayor, El más grande. Ok. sí, soy el mayor, sí. Eh, mi padre estudió, hay una anécdota también que quería comentar, de mi padre estudió para sacerdote. Entonces él recuerda mucho dos eventos que a él lo marcaron en esa época. Una madrugada también dice que él, mientras estaba en el convento, ¿no? Cuando estaba estudiando para sacerdote en Arequipa, él despierta y siente la necesidad de bajar hacia los sótanos, que había una biblioteca muy antigua de la época colonial. Entonces él baja hacia esos sótanos de madrugada, baja con una linterna, estamos hablando de los años 60 más o menos, y como guiado llega hacia un armario muy antiguo, abre un cajón y él saca un lienzo. Cuando él abre el lienzo, ve una pintura muy similar a Jesús, a la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo. Exactamente igual, pero abajo había una leyenda en la cual decía: así vio el pintor italiano en el año 1500 al venusiano Crop. Entonces, cuando mi padre vio eso, ¡pum!, Se lo roto y soltó, salió corriendo. sí, se Claro. cerró todo y se regresó corriendo Sí. a su habitación, Mm. ¿no? Entonces, eso fue una experiencia que a él lo marcó bastante. Ya después, cuando él se retira Sí, mira, de pero porque sí, a mí, bueno, me encanta esta parte. ¿Por qué se retira? ¿Por qué deja el estudio? porque ocurrían cosas ahí con las autoridades o con la gente que estaba a la cabeza de la organización ahí en esa iglesia, que un poco iban en contra de sus valores de él, ¿no? Ok. ¿Eran jesuitas? ¿Él Eh, estudiaba con los jesuitas? no, 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 No. Ok. no, si no me equivoco eran franciscanos, creo. Franciscanos, ok, muy bien. Y Sí, entonces, pero sí, había un tema ahí que no le agradaba mucho, y entonces él se retira, ¿no? ok. ¿Y cómo conoció a tu mamá? Oh, a través de la música. Lo que Ajá. pasa es que después que se retira mi padre, él tenía una orquesta en el norte de Perú, con sus hermanos, y entonces él domina, toca el acordeón, toca el piano. Entonces mi madre, en esa época en Lima, ella se había comprado un piano y tenía un amigo en común. Entonces mi madre estaba buscando a alguien Que que le le enseñó. diera clases. Ujú. Y entonces así fue como los presentaron, y bueno, se conocieron y se enamoraron, ¿no? Acá hay un dato curioso también, Claudio. A ver. Mis padres no podían tener hijos. Se casaron, y por más que intentaron, nada, yo nací después de 3 años. Intentaron con todo, fueron a ginecólogos, intentaron todo lo que le dijeron,
Mm. Y una cosa muy inusual también, un amigo de ellos, ya habían prácticamente, ya habían perdido la esperanza. Ya eran 3 años de matrimonio y no salía mi mamá en gestación. Entonces un amigo le dice, mira, ¿sabes qué? Hay una silla que creo que le llaman la silla del padre Urraca, que está dentro de un convento, de una iglesia ahí por el centro de Lima. Las personas que se sientan ahí eh, llegan a concretar los deseos que ellos tienen. Entonces, como una cosa así ya muy anecdótica, mi madre fue, ¿no? Como diciendo, pues ya la última opción, a ver si sale o no sale. Y mi mamá, ella me cuenta después con los años de que cuando ella se sentó en esa silla, ella sintió que todo su cuerpo se llenó de calor, De calor. Mm. de calor. Ella sintió mucho calor, mucha energía. Y bueno, a las Y 2 semanas mm. salió Pero, en estado. sí, porque entendés cómo son los acontecimientos. Si nosotros empezamos a mirar nuestra historia de vida como acontecimientos, vamos a darnos cuenta de un montón de cosas personales. Por ejemplo, nada decía que tu papá iba a casarse y tener hijos, porque él estudiaba para ser cura. ¿Sí? Sin Sí, embargo, cuando era cura fue y encontró, este es el dibujo del que vino de sí, sí, Venus, ¿no? Entonces ya empieza a tener contacto con ideas extraterrestres sí, y sale sí, corriendo. Después sí, sale corriendo de la iglesia y sí, va y por la música se encuentra, Piscis, vos sos de Piscis, la música tiene que ver, o Piscis con la música, si va y se encuentra con sí, mamá. No podían tener hijos, pero resulta que ahí va y le cae. Y el primero que le cae tiene todos estos acontecimientos. Y además sí, por periodos, porque a vos te pasan a los 6 años una cosa, 6 años más tarde es el choque, sí, el accidente cuando tenés 6, sí, entonces vas cumpliendo ciclos de 6. Entonces, esas son sí, cosas que también hay que empezar a entender. ¿Qué pasan en tus ciclos de 6? ¿A dónde nos conduce? Porque el sí. 6 pareciera ser que ahí te va llevando a mucha información de vos mismo. Bien. Bueno, sí, acá un pequeño toque más. Cuando mi padre era periodista, después él estudió para periodismo, un reportero gráfico, trabajaba en uno de los principales diarios de Perú, que era Expreso, y él cuenta, inclusive salió en una entrevista cuando yo tenía 9 meses de edad. Ellos estaban en el Volkswagen dirigiéndose por cerca del malecón de Lima, por una zona que le llaman La Perla. Iba manejando mi papá, mi mamá iba de copiloto y yo iba de 9 meses en brazos. Eran cerca de la 1 de la mañana, creo que ellos llegaban de una visita familiar que habían hecho cuando de pronto mi padre ve una flotilla salir del mar. Entonces él lanza una serie, coge inmediatamente su cámara que la tenía siempre al lado y lanza una serie de tomas fotográficas a esa flotilla, ¿no? Bueno, esto tuvo cierta repercusión en esa época, eso fue en el año 1974, salió en la primera plana del diario y en esa época era muy conocido el padre Don Sixto Paz, Sí. Carlos Paz García, y él era el director del IPRI. Entonces tuvo una reunión con mi padre, inclusive hay unas fotografías de ese momento, ¿no? Están revisando los negativos de esa época y bueno, ahí también quedó una anécdota, Otra marca. existió algo previo, ¿no? Cuando yo tenía 9 meses de edad. Bueno, Sé que a veces para algunas personas revisar los acontecimientos de la vida pueden parecer aburridos, porque durante la vida, imagínate, en 50 años nos pasan un montón de cosas. Y hasta que no llega un momento en el cual vamos uniendo los puntos, David Icke dice, no nos damos cuenta de lo que pasa hasta que no unimos todos los puntos de la historia. Sí, no nos damos cuenta de las razones hasta que unimos todos los puntos de la historia. Esta es una historia larga, lleva mucho tiempo, pero la vamos a cortar hasta acá. Y quiero que nos quedemos en estos puntitos. Su papá era sacerdote y tuvo un encuentro con un dibujo de un extraterrestre. Por diversas razones abandonó el sacerdocio, se encontró con la mamá, se casó con la mamá y no podían tener hijos. Sin embargo, la vida lo fue llevando por un camino para que se sienten en una silla y nazca su primer hijo. Su primer hijo, a los 6 años, el primer hijo de 6 hijos, a los 6 años,
parece que ha sido abducido. No está comprobado, pero así parece. ¿Quiénes lo abdujeron? ¿Para qué lo estaban preparando? ¿Qué información le dieron o tomaron? Bueno, esto pueden parecer puras especulaciones, hasta que vamos continuando los hilos de cómo lo fueron llevando de un lado hacia el otro, de un encuentro hacia el otro encuentro, de una situación a la otra situación. El padre, cuando abandonó los hábitos, fue músico para encontrarse con la madre y luego periodista. Periodista es el que cuenta las historias, igual que el hijo que cuenta las historias. A lo mejor la historia de vida de cada uno de nosotros es toda una preparación para convertirnos en lo que nos convertimos. A lo largo de la historia de Juan Martín vamos a darnos cuenta que hay una sola cosa que nos impide convertirnos en lo que ya somos, que es el miedo. Y si vamos por esos caminos en los cuales hay un montón de compañeros que nos van acompañando, esos caminos nos van conduciendo a soltar el miedo, y ese soltar el miedo nos va conduciendo a encontrarnos con quienes somos. De a poquito te voy a ir compartiendo diversas partes, diversos encuentros, diversas aventuras de Juan Martín para soltar alguno que otro miedito de ¡ay! ¡Son extraterrestres! ¡Ay! ¡Me aparecen acá! Sí, la historia de Juan Martín, a medida que lo van acompañando de lugar, no sé si acompañando o empujando de lugar a lugar, es una historia de ir soltando el ¡ay! ¿Qué hago con este extraterrestre que está acá? Bueno, hoy te voy a compartir una porción de esa historia. Lo demás lo dejamos para los próximos videos. Yo me sueño manejando en un desierto. Y había una montaña pequeña, como una meseta, y de esa meseta sale una voz hacia mi mente directo y me dice: Martín, tienes que venir aquí. Pero la potencia de esa voz fue tan intimidante para mí en mi sueño que yo me desperté. Dije, por favor, hasta me asusté, porque fue algo que me invadió todo mi ser, esa voz. Dije, por favor, me siento en mi cama, ¿no? Por favor, yo no quiero, si voy a tener miedo, yo no quiero nada. No quiero nada. Por favor, déjeme tranquilo, quiero descansar, mañana tengo que trabajar. Me vuelvo a recostar, me vuelvo a quedar dormido y el sueño se reanuda. Que continúa, claro. Se continúa. Es una cosa increíble, Claudia. Eso sí, no es un sueño, claro. Por supuesto que no era un sueño. Entonces me vuelven a decir: Martín, tienes que venir acá. Y me dan una serie de coordenadas, ¿no? Que en ese momento, como me sentí tan intimidado, no las apunté, solamente traté de memorizarlas en lo que podía. Me volví a despertar, ¿no? Y obviamente dije, por favor, no quiero, no voy a ir a ningún lado. Bueno, transcurrieron 2-3 días más. Yo almuerzo, por mi trabajo, almuerzo en la calle. Entro a un restaurante, se me ocurrió entrar a un restaurante esos tipo lejano oeste, ¿no? Esos antiguos, ¿no? Y al entrar me topo con un mapa muy antiguo del año 1700, un mapa de todo Texas. Me llamó la atención, me acerco hacia el mapa, tengo las fotografías, porque a partir de todo desde que yo llegué a Texas, todo lo empecé a documentar, todo, Claro, hasta la sincronización, todo empecé a tomarle fotos, screenshots, capturas, etc. De todo lo que te estoy comentando, tengo pruebas el 90%. Entro, veo el mapa y veo que cada ciudad, habían pocas ciudades en ese año, tenía un dibujo de algo que caracterizaba esa ciudad. Por ejemplo, Dallas, había el dibujo de unos molinos de viento. Más abajo estaba Houston y había el dibujo, pues, de un océano. Y así sucesivamente, hasta que veo que cerca del desierto de Chihuahua decía las luces extrañas de Marfa. Las luces extrañas de Marfa en el año 1700. Wow, dije, me puse a googlear, me puse a investigar qué se refería, y cuando entro a la ubicación donde quedaba esto, veo que las coordenadas eran muy similares a las que se me habían dado en el sueño. Mira, entonces dije, no. Esto fue el día exactamente posterior a que tuviste el sueño. A los 2 o 3 días. A los 2 sí, o 3 días. 2 o 3 días del sueño, sí. 2 o 3 días del sueño. Me planifico para ir
en unos 4 días más me planifico para ir a ese lugar, que se llama Marfa, que está en el borde de Texas con México, en pleno desierto de Chihuahua. Estuve manejando cerca de 7 horas. Ya cuando faltaba, iba a llegar como a la 1 de la madrugada a ese lugar. ¿Solo fuiste Cuando faltaba, sí, solo. Me armé de valor, durante todo el viaje fui cantando, fui haciendo karaoke, pero ya llegando ya empecé a tener un poco de ansiedad, ¿no? Cuando ya se hacía más cerca. Pues yo sabía que iba a ocurrir algo, estaba convencido de eso. Sí. Faltando 20 o 30 minutos antes de llegar, llego hacia la última gasolinera para poder abastecer de combustible nuevamente, y era la única gasolinera que había en la zona. Tenía un letrero grande que se llama Flying, volando, y la dirección era 3310. Era grande, estaba bien iluminado. Entonces le tomé foto a eso, ya salí. Llego a la 1 de la madrugada, estaciono mi carro. Ahí en esa parte hay una especie de mirador, porque como te comentaba, hay unas luces ahí que se presentan extrañas que hasta ahora nadie ha podido determinar qué puede ser. Entonces hay un mirador ahí. Dejo mi carro ahí estacionado y me adentro aproximadamente unos 40, 50 metros hacia la llanura. Está más o menos a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Sí. ¿Aló? Se va cortando, justo es inestable la conexión ahora. No importa, estás a 1.200 sobre el nivel del mar, sí. 1.200 sobre el nivel del mar, entonces la Vía Láctea la tenía prácticamente encima mío. Eso es una cosa impresionante. Desde que yo llegué me sentí, en cierta manera, amilanado también, porque me sentí tan minúsculo, y eso era un espectáculo único. Entonces, yo había llevado un trípode, puse mi cámara, empecé a grabar. Cuando veo que efectivamente, como a unos 100 o 200 metros, empiezan a presentarse unas luminosidades, como unas esferas luminosas sobre el desierto. Entonces empiezo a grabarlo, ¿no? Cuando de pronto veo a unos 50 metros mío una silueta, como si fuera una persona, caminando, pero con luz, todo luminoso. Entonces ahí yo me asusté, porque lo vi desplazándose y me quedé así, congelado, y dije, no, ¿qué es esto, no? Y cuando yo estoy retrocediendo unos pasos, pasa detrás de mis piernas una esfera blanca. Pasó, inclusive hizo el sonido de la velocidad que pasó. Entonces dije, no, esto no es para mí. No puedo salir de acá, no puedo salir. Yo de acá salgo. Dije, no, esto no es para mí, porque estaba solo en la inmensidad de la bóveda celestial. Sí. Claro, entonces en ese instante me tranquilicé y dije, por favor, yo no he venido manejando 7 horas hasta acá para tener un encuentro amistoso con ustedes, para tener miedo, para sentirme de alguna forma intimidado. No quiero tener esos sentimientos. Bueno, pero eso es tu responsabilidad. Si vos tenías miedo. Claro, pero yo dije, yo quiero tener tranquilidad. Claro. Yo termino de decir esa frase cuando veo que por la carretera venía un auto. Estábamos hablando de las 2 de la madrugada, en pleno desierto, en plena zona. Venía un auto y se estaciona al costado de mi carro. Entonces lo primero que dije, wow, ahora sí ya me van a venir a asaltar. Sí. Seguro han visto mi carro, saben que hay alguien acá, me van a asaltar. Entonces yo cogí una piedra, cogí un trozo de madera y me empecé a acercar cautelosamente a ver de qué se trataba. Cuando ya estaba cerca, ya inclusive estaba a unos 5 metros de los autos, se abre la puerta y baja una persona, un hombre. Él tenía el cabello largo, pero lo tenía amarrado en una cola. Era cabello rubio, pero vestimenta normal. Y viene, me mira así, que yo estaba medio sigiloso, y viene hacia mí, de frente, me estira la mano y me dice, hola, soy Michael, en inglés, ¿no? Hello, I am Michael. Y me cuenta de que él estaba pasando, porque se estaba yendo hacia Florida, él venía desde California, y como vio mi carro, y ya se sentía un poco agotado, quería ver si podía conversar con alguien.
Qué En ese raro. instante, Qué sí, raro. no, en ese instante como que yo sentí un poco de alivio que viniera alguien a hacerme compañía. Claro. Entonces él se mete la mano al bolsillo. Durante toda mi vida, mira, yo no fumo, Claudia, pero hay circunstancias especiales, hay algún momento en el cual yo siento un poco de aprehensión o me siento un poco ansioso que puedo fumarme un cigarrito como para bajar los nervios. Él de frente se mete la mano al bolsillo y saca una cajetilla de cigarros y me dice, fúmate un cigarrito. En inglés, todo en inglés Entonces, era. sí, todo en inglés, sí, fúmate un cigarro. Entonces yo cojo el cigarro y bueno, ya, le Ah, agradece. para Y me dice, relajarte. sí, Claro, el tipo exacto. sabía todo. Sí. Yo en ese momento, es más, hasta después ya que él se va, yo no caí en la cuenta de nada. Yo he caído en la cuenta después ya. Sí, Cuando ya claro, mucha claro, claro. gente, yo compartí el video de forma pública y ya la gente me empezó a... ¿Pero eso se estaba filmando o la filmación estaba puesta para arriba? No, la filmación estaba dirigida hacia las esferas luminosas que estaban en la llanura del desierto. Quiere decir que el hombre no apareció en la filmación. No, pero se escucha su voz Ah, cuando él conversa conmigo. Sí, muy bien, muy porque él bien. viene, él me dice, ¿qué haces por acá? Entonces yo le cuento, ¿no? Mira, que he venido hasta acá porque he Claro, visto estas luces, estoy grabando, ¿no? Oh, me dijo, ya, sí, yo he escuchado eso también. Y me dijo, mira, yo soy descendiente de Navajo en tercera generación y yo sé que esas luces, esos destellos, muchas veces son los espíritus de nuestros ancestros. Entonces, esa conversación que yo tenía con él sale en la filmación, se escucha la conversación. Cuando de pronto lo veo que él está arrodillado y con la frente pegada al piso como meditando con los los musulmanes. musulmanes. Como los musulmanes. Exactamente, él estaba así. Entonces él me dice, medita también porque vamos a tener algo especial esta noche. Uy, no. Entonces yo también, sí. Entonces yo me pongo como, ya estaba yo acompañado, bueno, yo dije, bueno, él sabe más que yo, él es de acá, de norteamericano, encima me dice que es descendiente de Navajo, entonces bueno, yo igual hago la meditación, igual que él, en plena, absoluta oscuridad, de verdad, a las justas yo lo podía ver. Cuando de pronto habrá transcurrido unos 10 minutos y yo recibo un mensaje, una frase completa. No eran palabras sueltas, recibo una frase completa en la cual viene y dice, todos los organismos vivos e inanimados del planeta y del universo, en su mínima expresión, son átomos. Y la más mínima expresión de los átomos es la energía. Y toda esa energía tiene un origen común, que es la fuente. Lo que para ustedes es Dios, para nosotros es la fuente. En ese instante fue una cosa que me quedé impresionado. Yo Espera, me levanto, ese mensaje vos sí, lo recibís telepáticamente. telepáticamente. ¿Y lo Sí, recibís sí. en español o en inglés? No, en español. En español. En español, sí, en español, en mi idioma, exacto. Claro. Entonces yo me levanté, estaba yo muy nervioso y lo veo que él también se levanta y cuando nos percatamos, habían dos esferas flotando a unos 10 metros de nosotros. La luminosidad era tan fuerte, tan intensa que parecía que había bajado una estrella. Y está ahí, flotando las dos. Entonces él se quedó callado, yo también me quedé callado. Ambos tratamos de... Yo traté en esos momentos como que de establecer algún tipo de comunicación o algo, pero no. Lo único que eran dos orbes flotando a 10 metros de nosotros. De pronto ambas se fueron alejando nuevamente hasta el horizonte. Me acerco yo a la cámara estaba apagada, ya se había acabado la batería, había transcurrido aproximadamente, es como una hora de grabación, pero el video que yo subí después, que lo subí en el canal, dura como cerca de 20 minutos, 25 minutos, es como un resumen de todo lo que ocurrió esa noche. Bueno, continuamos conversando con Michael. Michael me dijo que se llamaba él, me contaba algunas cosas de su familia, me contaba que se está yendo hacia Florida, estaba buscando mudarse hacia allá. Y así, de pronto empieza a aparecer una nave. Cruza, un ovni. Cruza otro. Entonces él va corriendo hacia el carro y saca una linterna.
y con la linterna él empieza a hacer señales. Ah. Y las naves empiezan a responder. Ay, Y las esferas que Mm. estaban al fondo, las esferas que a Mm. veces nos habían acercado, nos empiezan a responder también. Este episodio de interacción con estas esferas, con estos seres de luz, porque son seres de luz, yo lo volví a repetir 3 o 4 meses después, que volví a ir solo ya, y ya fui con todos los equipos necesarios, y ese es un video contundente, que lo publiqué después. Bueno, llegan las 5 de la mañana, ya estaba amaneciendo, y Michael me dice que él se tiene que retirar, que tiene que continuar con el viaje. Entonces yo le pido tomarnos una fotografía, ¿no? Para el recuerdo, le digo, amigo, ¿no? Me dice, no, las fotografías no me gustan, pero, sí, pero te puedo dar mi correo electrónico. No, muy bien, Y en muy mi bien. correo electrónico, mándame las fotos y mándame lo que grabaste hoy. Ya, ok, le dije, le tomé nota del correo electrónico, me abraza él fuertemente, me abraza, y saca la cajetilla de cigarros y me la obsequia, ¿no? Me dice, toma, para que, sí, toma un recuerdo de hoy. Ya, nos abrazamos nuevamente, y él se sube a su carro, que dicho sea un carro bien antiguito, un modelo antiguo que acá usualmente, después analizando el parque automotor de Estados Unidos, no da para muchos carros Parece antiguos. auto. Ah, Claro. Entonces él se va. se va. Yo me doy cuenta, miro la cajetilla, y la cajetilla era de la marca American Spirit, espíritu americano, y en la parte posterior había un dibujo del planeta Tierra y había una frase que decía respeto por el planeta. Bueno, guardé, me fui a mi vehículo, porque ya estaba muy cansado de toda la madrugada. Eran como las 5:30 de la mañana, ya me recuesto en los asientos posteriores, y a la hora que me estoy quedando dormido, siento como todo el interior de mi auto se empieza a llenar de luz, se ilumina. Y me quedo dormido, y ahí es donde recibo una segunda frase, en la cual me dicen, el contacto masivo solamente sería posible desde la sencillez. El principal obstáculo de la humanidad es el ego y la soberbia. Yo seguí dormido, ¿no? Esa frase quedó ahí, yo estaba como, no sé, como si estuviera en un ambiente de mucha paz, de mucha tranquilidad. Me he despertado cerca de las 9 o 10 de la mañana, ¿no? Ya salí nuevamente, empecé a grabar todo el desierto y ya inicié la marcha de regreso hacia Dallas, las 7 horas de camino de regreso. A ver, dicho sea de paso, ¿le mandaste un mail al Navajo en algún momento? Sí, claro. Sí, ¿qué Claro, pasó? le mandé, por supuesto. Sí. Nunca me respondió. Nunca te respondió. Nunca me respondió. Nunca me respondió. Ese no Y era un después han Navajo. ocurrido. Ese no era un Navajo. No, claro, después cuando yo publiqué el video y le empecé a comentar, ¿no? O sea, la gente me decía, oye, pero tú has estado con uno de ellos. Claro. Lo que pasa es que tu miedo, tu temor de ese momento, No te y tu permite inconsciente te hizo, claro, porque estabas tú con miedo. Tú lo que querías era tranquilidad. Y sí, efectivamente, ahora, así como me empezó a seguir hasta ahora, mira, que ya transcurrieron 3 años, el número 33 me sigue hasta ahora. A partir de ahí me empieza a seguir el nombre de Michael también. Ah, muy bien. Y Michael, pues, sí, eso también me han ocurrido cosas, y cuando veo algo, Michael está ahí, el nombre está presente, claro. ¿no? Bueno,